¿Por qué se rebelan los hijos? Quiero hablar unos minutos sobre este tema. ¿Por qué se rebelan los hijos? Señor, bendiga su palabra. Enséñenos, por favor. Queremos que usted, Señor, nos hable una vez más. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Siéntense, hermanos, por favor. Muy bien, mi sermón va a ser breve, hermanos, esta noche, al menos así creo. Hermana, voy a pedirle, yo sé que muchos de ustedes tienen niñas y niños en la cuna, no salga, por favor, hasta que se termine la oración de despedida del culto. No use, por favor, la invitación para ir por los niños. Queremos que se aproveche desde el primer palabra del mensaje hasta la última. Entonces, por favorcito, ayúdenos para no distraernos. Y la invitación, se sufre mucho a veces para predicar un sermón. La invitación es la culminación, vamos a ver el resultado. Y qué lástima cuando alguien interrumpe y nos arruina todo el sermón. Y los niños están bien, espere hasta lo último del mensaje. Nadie salga durante la invitación. ¿Por qué se rebelan los hijos? Vivimos en días de rebeldía. Hijos rebeldes ante los padres e hijos rebeldes ante Dios. Dios dice en este texto, críe hijos. Realmente, hermanos, los hijos que Dios nos ha dado y que nos ha permitido verles crecer, realmente quien los ha criado es Dios. Nosotros somos el medio, pero Dios nos ha dado todo para criar a nuestros hijos. A Dios le debemos nuestros hijos, hermanos. Si tu hijo o tu hija ha llegado a los 10 años, a los 15 años, 18 años, 20 años, dale la honra y la gloria a Dios. Dios es quien los ha creado. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí, dice nuestro Dios, hermanos. ¿Cuántos padres vemos hoy en nuestros días preocupados? Estamos preocupados, papás. Estamos preocupados, mamás, por nuestros hijos. Apenas nace un bebé, tiene 2 o 3 días, ya el papá está preocupado. Y la madre también. Empiezan a ir a la escuela, ya estamos preocupados. ¿Cómo irán a ser nuestros hijos cuando sean más grandes? ¿Qué mentalidad irán a adoptar? ¿Qué carácter van a tener? ¿Qué temperamento? ¿Cómo irán a ser ellos? ¿Cómo son? Hermanos, los hijos ya no son como antes. Nunca se me olvida lo que mi mamá dijo una vez. Los niños cuando nacían, les envolvían en un trapito, en una sabanita, y ahí se quedaban. Pero ahora nacen ya manoteando, tirando golpes con las manos, con los pies, y no quieren que se les pongan los guantecitos, no, inquietos, ya desde chiquitos. Antes los hijos eran respetuosos. Yo me gusta mucho platicar con los viejitos, con las personas de hace años, porque aprendo, hermanos. Yo aprendo. Los hijos antes eran más respetuosos. Se dice que en los años pasados, hace 50 años, un joven jamás maldecía delante de un mayor. Se abstenía de maldecir por respeto a las canas. Menos fumar delante de una persona mayor. Compare esa actitud con la de hoy.
Qué diferencia, ¿verdad? Eran más respetuosos, más obedientes, más reverentes. Es importante descubrir, hermanos, por qué se rebelan los hijos. Voy a darles 3 razones rápidamente. Primero, por su naturaleza mala. La Biblia dice que los hijos nacen con una naturaleza mala, rebelde. Salmos 51:5 dice la palabra del Señor así, hermanos. Dice el salmista: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Eso de en pecado me concibió mi madre se cumple en cada uno de nosotros, los que hemos nacido en este mundo con una naturaleza mala. Los hijos nacen con una naturaleza mala porque los padres también tenemos una naturaleza mala. Y los padres tenemos una naturaleza mala porque nuestros padres también tenían una naturaleza mala. Y así podríamos seguir hasta llegar con nuestros primeros padres, don Adán y doña Eva. Cada bebé nace con una naturaleza mala. Nada más que esa naturaleza se va manifestando conforme el niño o la niña va creciendo o se va desarrollando. Hermanos y hermanas, qué triste, y lo hemos visto a través de los años en esta iglesia, a muchos padres y madres llegar con sus niños de la mano a esta iglesia. Hemos visto cómo las familias completas se sientan en las bancas a alabar al Señor. Pero conforme han pasado los años, muchos de esos hijos e hijas se fueron apartando y un día le dijeron a papi, a mami: papi, ya no quiero ir a la iglesia. Mami, ya no quiero ir a la iglesia. Esto es triste. ¿Y cuántos niños, cuántas niñas lo han hecho cuando ya llegan a cierta edad? Hermanos y hermanas, por naturaleza, nuestros hijos van a desear elegir lo malo, por naturaleza. Por naturaleza, la mayoría de los hijos van a desear la música mala, el compañerismo malo, incorrecto, la vestimenta mala, incorrecta, mundanal. Por naturaleza, nuestros hijos al crecer, la mayoría de ellos van a querer asistir a los lugares indebidos. Si nosotros, hermanos, hiciéramos una pregunta a nuestros hijos, una pregunta seria, y le dijéramos: hijo, en verdad, pero dime la verdad, ¿a qué lugar te gustaría ir hoy en la tarde, siendo domingo? ¿Al cine o a la iglesia? Pero en verdad. Algunos de ellos nos dirían: a la iglesia, papá, pero por dentro cine, al cine, al cine. Hay algunos hijos aquí adolescentes que son traídos a la iglesia a fuerza por su mamá o por su papá. A fuerza. Pastor, ¿cómo lo sabe? Hermano, de aquí se ve la cara, de aquí se ve el rostro. La naturaleza. Hijo, mira, vamos a una pregunta bien seria. ¿Cuál música te gustaría escuchar? ¿Los himnos o la música del mundo, el rock o las colombianas? ¿Qué te gustaría escuchar? No, papá, los himnos, papá, tú sabes que eso es brutal. Pero por dentro,
Pastor, ¿cómo lo sabe? La prueba es que muchos de nuestros jovencitos cantan en la iglesia y oyen himnos, pero a escondidas muchas veces. Los tenemos con la oreja pegada y cargan esa cosa, ¿verdad? Con los audífonos. ¿Quién sabe qué andarán escuchando? ¿Quién sabe qué andarán escuchando? La naturaleza mala, por naturaleza. Hermanos, yo recuerdo que cuando iniciamos aquí en esta iglesia, cómo batallaba nuestro hermano Jameson con su niño, que ahora es un hombre ya. Cómo batallaba. Mire, estos ojos que se han de tragar la tierra un día. Vi muchas veces cómo empezaba el culto y el hermano le decía, "Where's little Joe? Little Joe, where is little Joe?" Yo ya me aprendí eso de memoria, little Joe, el pequeño José. I don't know. Salía el hermano y había un montoncito de niños jugando fútbol allá en la privadita. Allá estaba. De lejos se miraba la cabecita colorada, ¿verdad? Todos prietos menos él, todos buenos, fácil. Se lo tenía que traer con el cinto y lo sentaba con él ahí. La naturaleza, hermano. La naturaleza mala no perdona. Hijos de misioneros, hijos de pastores, hijos de maestros de escuela dominical, no perdona. La naturaleza es mala. La tenemos todos. Y hay que luchar. Por eso hay que ayudarles, hermanos, padres, madres. Hay que ayudar a nuestros hijos. Hijos, ¿quieren ir a la iglesia hoy o no quieren ir? ¿Qué crees que van a decir? Pues que no. Que no. Ahora, si tu niño o tu niña están diciendo que sí, de ellos sale, qué bendición, padre privilegiado, madre privilegiada. Pero van a llegar a una edad difícil. Hay que ayudarles, hay que insistirles, hay que traerles mientras puedas. Quizás van a estar con su carita larga aquí, pero es mejor con su cara larga aquí que su cara sonriente allá en una fiesta y con otros amigos, allá en la disco o en otro lugar o allá en el cine. Yo estaba leyendo esta anécdota que me gusta mucho, hermanos. Samuel Vila, el predicador y escritor veterano de España, este hombre, cómo escribió sermones y mandaba a los cristianos que eran perseguidos. En España los cristianos fueron muy perseguidos, hermanos. Y cuenta sus padres, don Luis Vila y la hermana doña Vicenta, los papás de Samuel Vila, que durante el culto los sentaban en medio. Los sentaban en medio. Esa es una buena costumbre. Bienaventurados los padres que sientan en medio a su hijo, a su niña o a su niño. Durante el culto lo sentaban en medio. Y el niño Samuelito debía de captar todo lo posible del mensaje. Y no crean que eran mensajes como los que predico yo, hermanos, de media hora. Mensajes de 2 horas. Lo que no entendía Samuelito debía preguntarlo en casa. Debía preguntarlo en casa. Y cuando él tenía de 10 a 12 años, los mensajes le eran pero bien aburridos. El momento más feliz para Samuelito era cuando el predicador cerraba la Biblia y decía, bien, hermanos, y por último, Samuelito suspiraba y le daba una sonrisa, así como lo hacen los jovencitos aquí, nosotros, ¿verdad? También. Así lo estuvieron trayendo, hermano, hasta que Samuelito aceptó a Cristo. Y con los años llegó a convertirse en un pastor y escritor. ¿Qué hubiera sido de Samuelito si sus padres le hubieran dejado en casa? Bueno, hijo, para que no nos molestes, aquí te quedas, o vete con tu tío. O vete por ahí, 20 pesos, a ver en qué los gastas ahí. Pero está aquí cuando vengamos nosotros. No
Ellos no hicieron eso. Ellos lo trajeron a la iglesia, lo sentaron en medio, hasta que Samuelito aceptó a Cristo, fue salvo, se consagró y rindió su vida a predicar la palabra de Dios. Jóvenes, jóvenes, jóvenes. Un día, si Dios permite, tú también vas a ser padre y madre y vas a entender lo que estamos diciendo esta noche. Practica esto, pon atención para que un día tengas algo que enseñarles a tus hijos. Y los hijos de tus hijos también tengan algo. Es lo que quiere el Señor, hermanos, la perpetuidad de la palabra de Dios. Pero ¿por qué se rebelan los hijos? Por su mala naturaleza. La naturaleza mala no quiere venir a la iglesia, no quiere vivir, someterse a las cosas de Dios, no quiere hacer la voluntad de Dios. Siempre vamos a luchar contra nuestra naturaleza mala. Otra razón por qué se rebelan los hijos: por la mala educación. Hermanos y hermanas, la educación pública está corrompida. La mayoría de los maestros públicos son mundanos, son maldicientes, son vulgares, son incrédulos e ignorantes de Dios. Esa es la gente que tiene a nuestros niños varias horas cada día. A esa gente les llevamos nuestros niños todos los días. Tenga, maestro, enséñemele. Yo le invitaría a usted que fuésemos un día a las normales, a la normal donde se preparan los estudiantes, y que los observemos un rato y que les escuchemos un rato para que usted escuche el tipo de vocabulario que ellos usan. Son los futuros educadores de nuestros hijos. Yo estoy preocupado por mis nietos. Y jóvenes, deberías de estar preocupado ya por los que un día serán tus hijos. Orando ya por tu esposa, pero orando ya por tus hijos. Porque son los maldicientes, los vulgares de hoy, los que van a educar a tus hijos. Y si ahorita, hermanos, en las escuelas hay perversión y los que enseñan son mundanos, maldicientes, vulgares, en unos años más estarán peor. Porque si no me equivoco, en una de las aulas de las escuelas, en unos años más, no mucho tiempo más, si no me equivoco, va a estar la estampa de la Virgen de Guadalupe. Y van a dedicar un tiempo a que tus hijos se arrodillen ahí a cantarle y adorarle, antes de ir a clase o al final de la clase. Si no enseñamos a nuestros hijos ahora a sembrarles la fe, muchos de ellos van a ser ateos y van a negar la fe. Van a negar la fe. Hermanos, el hermano Elmer Fernández es un predicador, yo lo admiro mucho, predicador es cubano él, pero nacionalizado en los Estados Unidos. Él cuenta cómo los maestros comunistas instruían a los niños para arrancarles la fe que sus padres les habían sembrado en su corazón. Mire cómo le hacían. Niños, ¿quieren dulces? Llegaban a las escuelas. A las escuelas. Niños, ¿quieren dulces? Pues si quieren dulces los niños. Vamos a pedirle a Dios dulces. ¿Cómo ven? Le pedimos. Si hay Dios, si de veras hay Dios, Dios nos va a dar dulces. Y si no hay, pues no nos va a dar. Aquí vamos a saber si hay Dios o no lo hay. Las profesoras, los profesores, en las escuelas. Vamos a pedirle, Dios, todos gritando, Dios, mándanos dulces, mándanos dulces. Los dulces no llegaban.
¿Ya ven, niños? Ahora vamos a pedirle dulces a Castro. Fidel Castro, danos dulces. Y entraba un hombre ahí con unas bolsas de dulces. Aquí están los dulces que les manda Fidel Castro. Les iban quitando la fe. No sé si ustedes se dieron cuenta, hermanos, pero nuestro país estuvo a punto de ser comunista. A punto de ser comunista. Cuando mi señora graduó, fue un comunista el que presidió. ¿Cómo lo supo, pastor? Inmediatamente se detecta el vocablo que usa. Él decía mucho papá gobierno y papá gobierno y papá gobierno y papá gobierno. Las escuelas estaban saturadas de comunistas aquí sin darse cuenta la gente. Por poquito y México se convierte en comunista. Ahora, hermanos, el comunismo ya no tiene tanta fuerza, pero en realidad ya no hay tanto comunismo, pero hay humanismo. Hay mundanalismo y hay esoterismo, o sea, ocultismo. La televisión se está encargando de todo esto y muchos de nuestros hijos están recibiendo su educación de la televisión porque pasan más tiempo enfrente de la televisión que enfrente de su papá o de su mamá charlando mutuamente. Y la educación la están recibiendo de la televisión. ¿Pero qué se enseña en la televisión? ¿Qué se promueve? El sexo libre, la violencia y el adulterio. Hermanos, hay que checar lo que nuestros hijos aprenden y de quién lo aprenden. La Biblia dice, Timoteo 3:14, segunda, hermanos, segunda Timoteo 3:14, por favor, ahí en su Biblia. Le dice Pablo a Timoteo, pero persiste tú en lo cual has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Tenemos que checar nuestros hijos qué están aprendiendo y de quién están aprendiendo, hermanos. ¿De quién están aprendiendo? La televisión está llena de humanismo. El humanismo quita a Dios y se pone el hombre. La opinión de Dios no sirve, sirve la opinión del hombre. El mundanalismo. La televisión está llena de mundanalismo. Decía ahorita sobre el ocultismo. Hermanos, ya se enseña el ocultismo en la televisión y eso no es nada. Espérese un poco más. La vez pasada yo estaba viendo un programa casualmente y era realmente un reportaje donde allí en plena pantalla estaban hipnotizando, hermanos, adormeciendo con la mente, eso es hipnotismo, a algunas personas ahí. Y dijeron, si usted quiere también dormir ahí en su sofá, haga esto y esto y esto otro, concéntrese y esto otro. Y hermanos, la curiosidad de la juventud en nuestros días de saber qué se sentirá haciendo eso, qué nuevas experiencias vendrán. Entonces el diablo ahí agarra a nuestros hijos. Joven señorita, ¿tú estás pensando en casarte un día? Joven, y si Dios te socorre, gracias a Dios, tú vas a tener una familia. Empieza a aprender desde ahorita. Amén. Escucha este sermón. No digas, ¿para qué me sirve a mí? Yo no tengo hijos. Un día Dios te los va a dar. Yes, amén. Y vas a decir, el pastor Reina tenía razón. ¿Por qué se revelan los hijos? ¿Por su naturaleza mala? ¿Por su educación mala? ¿Y por el ejemplo malo?
Tercera razón. Hermanos, hermanas, todo padre y toda madre queremos que nuestros hijos sean fieles y obedientes, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Queremos que nuestros hijos sean fieles y obedientes. Yo quiero que mis hijos sean fieles a Dios y que sean obedientes a mí y a Dios. Yo quiero. Y es mi anhelo, es mi sueño, es mi deseo constante. Yo oro por ellos. Y cada padre, cada madre debe estar orando por sus hijos. Sí. Yo, por ejemplo, yo estoy orando por los futuros esposos de mis muchachas. Yo no sé quiénes serán. Hay algún que otro pegajoso por ahí que anda por ahí, ¿verdad? Pero yo estoy orando por el futuro esposo de mis hijas. Digo, Señor, tú sabes quién es, tú sabes, Señor, por la futura esposa de mi hijo. Estoy orando. Y estoy orando por mis nietos. Eso es fe, hermanos. Amén. Sí, porque una persona, un bebé, debe ser educado mínimo unos 20 años antes de que nazca. Amén. Eso se consigue educando a la mamá. Yo quiero que mis hijos sean fieles a Dios y obedientes. Y yo creo que tu papá, tu mamá, quieres lo mismo. Pero yo tengo una preguntita para ti. ¿Lo eres tú? Padre, madre, ¿eres tú fiel a Dios? ¿Y eres obediente a Dios? Esa es la clave. Porque queremos que nuestros hijos sean fieles a Dios y llamen a Dios y adoren a Dios. Pero ¿nosotros qué? ¿Por qué se rebelan los hijos? Por su mala naturaleza, por su mala educación, pero también por el mal ejemplo que reciben. Hermanos, hermanas, nuestros hijos ven todo y escuchan todo, ven todo lo que sucede en casa y escuchan todo lo que se dice en casa. Tus hijos, hermano, hermana, ven cómo tú tratas a tu esposa. Ah, son mis hijos, son tus hijos. Y si de alguien debiese de cuidarte del maltrato que das a tu esposa, es de tus hijos primeramente. De tus hijos. Porque ellos guardan todo. Igualmente, hermana, ellos ven el trato que tú le das a tu esposo. Hace poco escuché de un matrimonio que peleaba mucho últimamente. Y la niña mayor, cuando ella ya miraba que la cosa se estaba poniendo fea allí, ¿verdad?, le decía a su papá y a su mamá: espérense. Voy a taparle los ojitos a mi hermanita para que ella no vea cómo se pelean ustedes. Imagínate qué ejemplo. Qué ejemplo. El hombre, el esposo, debe cuidar el vocabulario que usa para su esposa y viceversa. Tus hijos ven tu modo de ser en la iglesia, cómo eres en la iglesia, qué amable eres con los hermanos y con los amigos. Y luego ven el tremendo cambio en tu casa, que no eres el mismo en la iglesia o en otro lugar y luego en tu casa. Llegas a tu casa y cambias tu rostro, cambia tu modo de ser, eres más brusco, más tosco. ¿Por qué? ¿Por qué? Esto lo ven tus hijos y esto les está haciendo daño, el mal ejemplo, y eso les va sembrando la rebeldía.
Ellos ven cuando te quedas en casa, pudiendo venir a la iglesia. Y luego te preguntas, ¿y por qué mi hijo a veces no quiere ir a la iglesia? Examinémonos, quizás les estamos dando un mal ejemplo. Los hijos necesitan ver un buen ejemplo. ¿Y de quién lo van a ver? Pues que lo vean en el pastor. Para eso se graduó en el seminario. Qué bueno que yo no me gradué en ninguno. Que lo vean en el pastor. Para eso le pagan. No. El mejor ejemplo de más valor para tus hijos es el ejemplo que tú les des. Padre, vale más que el ejemplo del pastor, porque el niño va a decir, pues el pastor es lógico, así tiene que vivir, para eso le pagan, para que ande derechito. Es el pastor, ya si el pastor no vive bien, pues... Pero cuando tú les das un buen ejemplo, mi papá, mi mamá. Escuchen estos jóvenes, porque ustedes en un rato más van a ser padres y madres. Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Ese es el ejemplo que los hijos necesitan. Termino con esta pregunta. Hijo, hija, ¿te estás rebelando, te has rebelado contra tus padres o contra Dios? Tú lo sabes. A mí me puedes engañar porque los pastores no somos omniscientes. ¿Te estás rebelando contra tu padre, contra tu madre o contra Dios? Dios lo sabe. Y si es así, yo te invito a que vengas esta noche y le digas al Señor, Señor, gracias por mi papá, gracias por mi mamá. No son perfectos, pero yo quiero estar bien delante de ti y quiero respetarles, amarles, obedecerles. Padre, madre, sé sincero y sincera esta noche con Dios, no conmigo, con Dios. ¿Estás dando un buen ejemplo a tus hijos? ¿Estás dando un buen ejemplo a tus hijos? Dios nos ayude. Pongámonos en pie. Si hay alguna madre o un padre que ha de venir, pues venga. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes? ¿Dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Aunque el necio pensó que no hay Dios, yo he escuchado en mi alma su voz. Veo a Dios desde el sol a la luz y le veo en su Hijo Jesús. Si hay Dios, si hay Dios, he escuchado su voz,
hay Dios, si hay Dios, escuchado su voz. Le he entregado yo mi corazón, en Jesús Él me dio salvación. Aunque el necio pensó que no hay Dios, yo le siento y escucho su voz. Oh, si hay Dios, si hay Dios, escuchado su voz. Si hay Dios, oh, si hay Dios, escuchado su voz.